sería L por el seno de tita es igual a D, y el tiempo que tarda en hacer esto, el tiempo que tarda en recorrer esto que está acá, es básicamente D, o sea, la distancia dividida la velocidad, que en este caso es la velocidad para correr. ¿Ok? Entonces, si no me equivoco, no sé por qué dije esto. No sé por qué estoy haciendo esto. Bueno, déjenme ver que para. A ver, no quiero variar con esto, déjenme bajar. Esto era D, y esto que está acá era L, y este es el ángulo tita, ¿no? Entonces, yo sé que L por el seno de tita es D, L por el coseno de tita es D. ¿Está bien? Sí. Entonces, si los divido, L con L se cancela, seno de tita sobre coseno de tita es tangente de tita. Esto me queda D dividido D chiquita, y entonces la distancia que recorre en la Tierra es D por tangente de tita, que es esto que escribí acá. Y si lo divido por la velocidad de correr, me da cuánto tiempo tarda en llegar desde ese punto ahora sí, hasta el extremo opuesto. Entonces, básicamente, o sea, nada, esta es la distancia que corre a lo largo de la orilla, este D por tangente de tita. Entonces, bueno, tengo dos tiempos, y los dos dependen del ángulo, ¿está bien? Porque depende de dónde, a qué punto de la orilla fui a parar nadando, y desde qué punto de la orilla tengo que empezar a correr. Entonces, tengo el tiempo en el agua y tiempo que corre, y el tiempo total que llega es simplemente la suma de estas dos cosas. Así que bueno, ups. Bien. Y lo que hice acá, déjenme ver si puedo compartir pantalla. Eh, Mandé un programita hoy con el Mathematic, ¿la pueden ver? Sí. Sí, sí. Bueno, me armé un programita que justamente me calcula esta función tiempo como función del ángulo θ. ¿Está bien? Acá yo le puedo ir poniendo los valores que quiera, pero le puse en particular los valores que me da el problema. La distancia es 50 metros, la velocidad 0 son 0,7, es la velocidad máxima en aguas quietas, es 0,7 metros por segundo. V sub A era la velocidad del agua, es 0,5 metros sobre segundo. Y acá le invento, porque esto es una cosa que inventé yo, cuál es la velocidad del corredor, la velocidad a la que corre. ¿Está bien? Entonces, hay dos casos que son interesantes. Uno es si corre rapidísimo. Bueno, acá, ¿qué es lo que hice para todo esto? Me escribí este t como función de tita que calculamos recién, y le pido que me lo grafique como función de tita. Entonces, para distintos ángulos va teniendo distintos tiempos. ¿Está bien? Lo que sucede es que cuando le pones que corre a una velocidad, que corre a muchísima velocidad, entonces lo que le conviene hacer es, bueno, tiene que minimizar el tiempo, ¿no? Entonces, lo que le conviene hacer es nadar en un ángulo estos están radianes, no están en grados. Tiene que nadar a un ángulo que minimice este tiempo. Y acá yo le pedí cuál es ese ángulo, y el ángulo me da 0,6. Por lo pronto, el tiempo que tarda me da 71,4 y algo, que no sé si tienen ahí las notas, pero yo las tengo por acá. En el caso en el que tardaba menos en cruzar la orilla, que lo habíamos calculado, eso daba 125, ¿no? eso era el ángulo. Pero justamente Ah, ok. para ese ángulo tardaba 71,4 segundos. ¿Está bien? Y acá me está dando justamente eso, 71,4, porque como yo le puse que corre a una velocidad rapidísima,
lo que quiere hacer es llegar lo antes a la otra orilla, porque después, y no le importa a dónde, porque llega a donde llegue y después llega al toque directamente al extremo opuesto, porque corre rapidísimo. Entonces lo que tiene que hacer, si yo le pongo una velocidad de correr altísima, es llegar cuanto antes a la orilla opuesta, independientemente de dónde llegue. Entonces el resultado que tenemos que recuperar es justamente el que habíamos calculado en el caso en el que quería llegar lo antes posible a la orilla opuesta, independientemente de a dónde llegaba. Entonces, uno debería recuperar ese resultado si acá le pone que corre a las chapas. Y efectivamente te da el mismo tiempo, y además si calculan el ángulo con el que tiene que nadar, esto está en radianes, si hacen esto es 0,619, o sea, ¿qué cuenta habría que hacer? Que pi es 180 grados, ¿esto cuánto es? Esto debería ser... Esto es 0,619 por 180 dividido pi. Esto me da 35,46. Ahora, este es un ángulo que yo estoy midiendo respecto de la vertical, ¿no? Pero si lo midiese respecto de la horizontal, como había hecho antes, tendría que sumarle 90 grados. ¿Está bien? Y si le suma 90 grados, esto da justamente los 125, algo grados que habíamos calculado antes. ¿Está bien? O sea que el límite en el que la velocidad en la que corre es altísimo, lo que tenemos que recuperar es el inciso en el que nos preocupábamos porque llegara a la otra orilla en el menor tiempo posible. Y después lo que se puede hacer es decirle que va lentísimo, o sea que, perdón, no se puede escribir acá, que corre muy lento, entonces, o sea que podemos poner 0,1. Y en ese caso lo que te dice es que, eh, como corre muy lento, lo que quiere, fíjense que el mínimo acá está en ángulo igual a 0. O sea, lo que está pidiendo este ejercicio es que si corre muy lento, que trate de hacer todo nadando. Porque después en la orilla, si no se empieza a correr en la orilla, va a tardar un montón. Por eso es que tiene el mínimo en el ángulo, este, a un ángulo 0. ¿Se entiende esto? Pero bueno, y en principio uno puede jugar, o sea, simplemente poniendo distintos valores puede ver qué es lo que le convendría hacer al nadador. Y si uno permitiese trayectorias que no son lineales, entonces ahí se puede volver mucho más interesante el problema, porque podría ser movimientos parabólicos, no sé, podría hacer cosas más raras. Bueno, nada, vamos a volver. Bueno, ¿tienen alguna consulta con respecto al ejercicio? ¿Algo que los haya mareado? A mí me cuesta muchísimo dar clases en estas condiciones, porque yo, si no, por lo general tendría muchos pizarrones y iría conectando resultados previos con lo que estoy contando, y acá como que quedan en el olvido porque pasaron, y entonces tengo miedo de marearlos. Tampoco veo si me ven bien las manos, tampoco sé si cuando yo digo izquierda ustedes ven que yo me muevo para la derecha, así que entiendo que puede ser súper confuso, así que pregunten, interrúmpanme si hay algo que no se entiende o la lógica no se entiende, díganme, lo puedo repetir cuantas veces haga falta. Bueno, bien, movimiento relativo. Bueno, otra clase de ejercicio distinta que hay en la guía es de impacto, que es de dos cosas que se mueven y que en algún momento chocan. Entonces siempre te pregunta cuándo chocan, dónde chocan. Y acá el ejercicio 17 es un ejercicio en el que hay un helicóptero y un cañón que le dispara proyectiles. ¿Está bien? Entonces lo que dice es que el helicóptero está suspendido en la posición x igual a L, y igual a H. Esto ya te fija de antemano un sistema de referencia. O sea, si querés elegir un sistema de referencia distinto, vas a tener que cambiar estos valores. Entonces te dice que está a una distancia L del origen y a una altura H del origen del sistema de referencia. O sea, ya te dijo dónde está el origen del sistema de referencia. Y además te identifica cuál es el origen del tiempo. Te dice que en t igual a 0 empieza a descender
con una cierta aceleración que depende del tiempo. ¿Está bien? O sea, no es cero y además tampoco es constante, depende del tiempo, es menos k por t. Y lo que dice es que en el origen de coordenadas hay un cañón que forma un ángulo alfa con la horizontal y dispara proyectiles a una determinada velocidad. O sea que más o menos el dibujo es el siguiente. Está el cañón que dispara estas bolitas. Acá está el helicóptero, que respecto al origen del sistema de coordenadas, en el que el cañón está en el 0, 0, el helicóptero está en el punto LH. L en X versor, H en Y versor. Bien. Entonces, lo que pide cuál es la trayectoria del proyectil y hay que graficar la trayectoria para ambos. Acá quisiera distinguir bien cuál es la diferencia entre vector posición y la trayectoria de una partícula. En el caso de un plano, el vector posición lo que te da es, déjenme escribirlo esto. La posición es un vector que te dice que una partícula está en X versor, más Y en Y versor. ¿Está bien? Y típicamente esto depende del tiempo. Entonces estas cosas son funciones del tiempo. X de t en X versor, más Y de t en Y versor. ¿Está bien? Fíjense que a medida que avanza el tiempo, en X va a ser lo que quiera, lo que determina el sistema, y en Y va a ser lo que determina el sistema. Cuando te piden trayectoria, lo que hay que hacer es escribir Y como función de X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del proyectil, esto lo va a tirar así, acá obviamente acá hay gravedad, o sea que va a estar acelerado hacia abajo. El proyectil va a seguir esta forma, va a seguir esta forma, y este es el recorrido que hace el proyectil en el plano XY, o sea que esta es la función Y de X. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo obtengo la trayectoria a partir de la posición? En algunos casos es sencillo, en otros casos es bastante más complicado. Eh, en el caso, por ejemplo, del proyectil, lo que sucede es lo siguiente. Como tiene una velocidad inicial en Y y en X, y la aceleración solo está en Y, porque la aceleración es gravitatoria, en X va a tener una velocidad constante. ¿Está bien? O sea que la posición en X va a ser algo así como un Bx por T, con este Bx constante. ¿Está bien? Mientras que en Y lo que va a tener es una cosa que va a ir como T cuadrado. Va a ser algo así, como menos G sobre 2 por T cuadrado más algo que, bueno, lo que fuere. Entonces, básicamente lo que saben es cómo se relaciona X con el tiempo e Y con el tiempo. Entonces, como saben cómo se relacionan los dos con el tiempo, usan el tiempo de palanca para escribir Y en función de X. ¿Está bien? En este caso son lineales, o sea, X es lineal en T y acá es cuadrático. Entonces, nada, cada vez que aparece T, yo reemplazo por X dividido B sub X. Y de esa manera puedo calcular la trayectoria. Pero digo que sepan distinguir bien la diferencia entre la posición de una partícula y su trayectoria. La posición es una función del tiempo y la trayectoria es un vínculo entre las distintas posiciones. ¿Está bien? Y cada punto de esta trayectoria va a corresponder a un punto en el tiempo. ¿Está bien? O a varios puntos en el tiempo. Bien, entonces lo que pide es la trayectoria del proyectil, o sea, Y como función de X, y, bueno, y la trayectoria del helicóptero. Bueno, lo primero que voy a hacer para calcular las trayectorias es, como les dije recién, para calcular la trayectoria lo que tengo que hacer es saber cómo es el vector posición como función del tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es, como el dato que me dan son las aceleraciones, yo acá lo único que sé son las condiciones iniciales, que son que el helicóptero está en L y en H, y que la velocidad inicial es 0, y que el cañón dispara con un cierto ángulo, o sea, y a una cierta velocidad, o sea, me dice cuál es la velocidad inicial de cada proyectil, sé cuál es la posición inicial, y en ambos casos la información que tengo sobre la dinámica es cuál es la aceleración. En el caso del proyectil, la aceleración va a ser la gravitatoria. Creo que hay gravedad en este ejercicio, ¿no? No tengo que chequear, pero... Eh, Fuente suspendida.
Bueno, no lo aclara, pero yo lo estoy dando por hecho. Lo voy a hacer o sea, en el ejercicio no lo aclara, pero yo estoy suponiendo acá que acá esto está sucediendo en la Tierra y acá hay un campo gravitatorio. Entonces el proyectil justamente va a estar acelerado hacia abajo. Si no, si esto no estuviese, si no tenemos gravedad, lo que va a pasar es que el proyectil directamente no se acelera, sigue en línea recta, sigue con velocidad constante. Bueno, lo voy a, de vuelta, lo claro, no lo dice el ejercicio, pero supongo que es lo que pide, y si no lo pide, háganlo como de la manera en que... Háganlo sin aceleración gravitatoria, pero voy a suponer que hay aceleración gravitatoria. Entonces, lo que sé es cuál es la aceleración del proyectil, que es básicamente menos g en inversor, y sé también cuál es la aceleración del helicóptero, porque dice que desciende con esta aceleración, menos k por t en inversor. Entonces, como conozco las aceleraciones y las condiciones iniciales, ¿qué toca hacer para calcular la posición? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Que yo conozco cuáles son las condiciones iniciales, sé dónde está cada uno en el momento inicial y sé también cuál es la velocidad inicial que tienen. Y también conozco cómo se van a acelerar en el tiempo. ¿Cuál es la aceleración como función del tiempo? Lo que pregunto es cómo calculo la posición de estos objetos con estos datos. Integrando dos veces. Integrando dos veces, exactamente. Es lo que habíamos hecho. Es exactamente, es un problema idéntico a lo que hicimos en la clase pasada. Me dan la aceleración, lo que tengo que hacer es integrar, calcular la posición como función del tiempo. Una vez que tengo la posición como función del tiempo, puedo calcular las trayectorias. ¿Está bien? Bien. Entonces integremos dos veces. Para el caso del helicóptero, lo que me dicen es que la aceleración del helicóptero es menos k por t en inversor. ¿Está bien? Y sabemos también que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto de vuelta es una identidad vectorial, porque tanto aceleración como vector como posición son vectores, y en este caso voy a pensar en vectores en dos dimensiones, porque este es un movimiento bidimensional. Es decir, voy a suponer que no hay ningún movimiento en la dirección que entra y sale de la hoja. Bien, en la componente x de la derivada de b respecto de t, no tengo nada de este lado, en la parte de aceleración, porque la aceleración está en inversor. Entonces la derivada de b de la velocidad del helicóptero en la dirección x respecto del tiempo es cero. ¿Está bien? No tengo aceleración en la dirección x para el helicóptero. Eso quiere decir que la velocidad va a ser constante. Cuando yo integro esto me da velocidad constante. Y además de ser constante, yo sé por las velocidades, por las condiciones iniciales del helicóptero que es cero. Si empieza en cero y es constante, va a seguir siendo cero. O sea que la velocidad del helicóptero en la dirección x es cero. Siempre, por condiciones iniciales. Y en la dirección de y, la velocidad del helicóptero en la dirección de y, lo que puedo saber es cuál es su derivada usando esta ecuación, porque es menos k por t, esta es la aceleración en la dirección de y, este es el dato del problema. Y acá hago lo que vimos en la clase pasada. Lo llevo a una forma que pueda integrar, que era equivalente, en cierto sentido, a pensar que esto que está acá lo puedo pasar multiplicando y después me queda una integral de cada lado, una en velocidades y otra en el tiempo. Lo justifiqué medianamente en la clase pasada, acá simplemente lo voy a empezar a poner a operar. Y a partir de ahora, pasar de una ecuación de este tipo a una ecuación de este tipo, lo voy a suponer que se entiende cuál es el paso intermedio para hacer algo así. Entonces, de un lado me queda dB, y del otro lado me queda algo del tiempo, y ahora lo que tengo que hacer es integrar esta ecuación usando las condiciones iniciales. Entonces, para el caso del helicóptero, a t igual a 0, la velocidad es 0, y lo que quiero es calcular la velocidad a un tiempo t genérico. Entonces pongo estos extremos de integración. Cuando integro b me queda bh sub i menos 0, que es del helicóptero en la dirección y. Y esto es igual a menos k por la integral de t, que es t cuadrado sobre 2, evaluado entre t y 0. Así que bueno, me termina quedando esta ecuación. Esto me dice cuál es la velocidad del helicóptero en la dirección de i como función del tiempo. Entonces ya tengo cuál es la velocidad del helicóptero. Hice una primera integral que me manda de la aceleración a la velocidad. Y ya sé ahora cuál es la velocidad como función del tiempo. Y ahora tengo que volver a integrar una segunda vez para ver cuál es la posición.
Bien, entonces planteo la ecuación diferencial que me vincula la velocidad con la posición, que es simplemente que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. De vuelta, acá todas las H que de subíndice se refieren a helicóptero. Esto que está acá es la velocidad que calculé en el inciso anterior, que la calculé integrando la aceleración. Fíjense que solamente tiene componente en y no tiene ninguna componente en x, así que me queda menos k sobre 2 por t cuadrado en inversor. Como no tiene nada en x, eso quiere decir que la posición en la dirección x va a ser constante. Y además, como inicialmente es L, porque esto es dato del problema, yo sé que la posición del helicóptero en X va a ser siempre L. O sea, lo único que va a hacer es va a bajar o subir, pero va a ser siempre L. O sea, la distancia al eje Y va a ser siempre L. Y cuando integro para la componente Y, hago la misma historia de antes. Me queda que dI a dt es igual a una función de t, así que lo paso a esta forma de integración, y acá las condiciones iniciales son las siguientes. Yo sé que a tiempo igual a 0, el helicóptero está a una altura h. Y lo que quiero calcular es cuál va a ser la altura del helicóptero a un tiempo t genérico. Así que bueno, integro esta ecuación y me termina dando esta relación. Y entonces ya está. Tengo que la posición del helicóptero como función del tiempo es L en x versor más esta función de t en y versor. Y ahora esto, para siempre que llegan a un resultado así, chequeen que si lo derivan 2 veces le da la aceleración que teníamos, y que si lo evalúan en el origen del tiempo, le da las condiciones iniciales que uno espera. Acá queda claro. O sea, si T0, el helicóptero está en LH, que era lo que decía. Y, sí. Y si derivan respecto al tiempo, esto es constante, desaparece, el h es constante, desaparece, acá me queda una función cuadrática en t, pero en t igual a 0 me da 0. O sea que la velocidad del helicóptero en t igual a 0 es 0. Y eso también es una de las condiciones iniciales que me habían dado. Y si derivan esto 2 veces, les queda menos k por t, sí, que es la aceleración que tiene el helicóptero. Bien, entonces esta es la forma de calcular la posición del helicóptero como función del tiempo. Para el proyectil es exactamente lo mismo. Tengo la información de la aceleración, que es la aceleración gravitatoria. Si no hubiese aceleración gravitatoria, todo esto sigue valiendo, solo que g es igual a 0. Entonces, donde pongan g igual a 0, todo esto que está acá va a seguir valiendo. De vuelta, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, como no tengo aceleración en x, la velocidad en x va a ser constante. Y además, la velocidad en x va a estar dada por la velocidad que le imprime el cañón al proyectil. Entonces, como el cañón dispara en un ángulo alfa a una velocidad v0, entonces en x la velocidad va a ser v0 por el coseno de alfa. ¿Está bien? Va a ser la proyección sobre el eje x. Esta es la velocidad, o sea, es constante y además tiene que ser igual a la velocidad inicial que le da el proyectil. O sea que en x el proyectil siempre se va a mover a velocidad constante, que es esto, v0 por coseno de alfa. Y en y, lo que tengo que hacer ahora es escribir la derivada de la componente y de la velocidad, igualarla a la aceleración y llevar esto a una forma integral. Y ahora la diferencia que hay ahora entre el caso del proyectil y del helicóptero es que no te dice cuándo es que dispara el proyectil. El proyectil no dispara en el origen del tiempo, dispara a un tiempo cualquiera, principio que después habrá que fijar pidiéndole alguna condición. Entonces yo voy a escribir que el tiempo en el que dispara es t0, y en ese momento la velocidad que tiene el proyectil en la dirección de y es v0 por el seno de alfa. ¿Está bien? Es la velocidad inicial en la dirección de y. Y esto va a jugar un papel importante, porque esto me está diciendo cuándo es que yo genero el disparo. Y después lo que quiero es calcular cuál es la velocidad del proyectil en y como función del tiempo. Así que eso lo pongo en los otros extremos de integración. De vuelta, hago la integral, esta integral es trivial, y me termina quedando cuál es la velocidad como función del tiempo. Bien. Ups, acá, perdón, acá hay un error. Esto debería ser la velocidad del proyectil, no del helicóptero. ¿Está bien?
Entonces acá simplemente estoy recopilando la información de lo que calculé acá arriba. En particular, en la componente Y tengo esto, y en la componente X tengo esto que estaba acá arriba. Bien, entonces tengo la velocidad como función del tiempo, y lo que quiero ahora es la posición como función del tiempo. Entonces de vuelta vuelvo a integrar. Bien. Ahora tengo velocidad en X, a diferencia del helicóptero que tenía velocidad 0, ahora tengo una velocidad no nula. Cuando lo integro, de vuelta me queda algo que puedo llevar a una forma integral. Cuando integro en el tiempo, de vuelta me fijo que el origen del tiempo, que es el momento en que efectúa el disparo, esté 0 y ya no es más 0. 0 es el instante de tiempo en el que el helicóptero empieza a descender. Pero cuando se efectúa el disparo, el tiempo lo llamo T0, T sub 0. Y bien, y justo en T sub 0 lo que estoy asumiendo acá es que la posición en X es 0. Si bien el cañón tiene, no sé, el cañón va a tener una cierta dimensión, pero voy a suponer que es despreciable comparado con las dimensiones del problema, y que entonces el cañón dispara desde el punto 0, 0. Eso lo voy a suponer. Así que dispara en X igual a 0, y si yo quiero ver cuál es la posición en X del proyectil, acá le pongo un XP genérico, y entonces cuando haga esta integral voy a tener X del proyectil como función de T. Y con la altura pasa lo mismo, solo que ahora tengo una función para la velocidad un poco más, bueno, rebuscada, lineal en T, pongo de vuelta las condiciones iniciales, y cuando integro, bueno, llego a la expresión que además todos conocemos. Es una expresión que está acelerada, que va como T al cuadrado. Acá lo que tengo es T menos T0 porque tengo corrido el origen, el origen temporal del disparo respecto del origen del tiempo en el que el helicóptero comienza a descender. Tengo esta parte que es la parte de la velocidad y la posición inicial en Y también la estoy asumiendo como 0. O sea, estoy suponiendo que dispara desde el piso el cañón. Por eso es que no tengo nada que no tengo nada que sea explícitamente lineal en T, que no dependa de T menos T0. Bien, entonces Pero no tengo X de... entendí por qué, perdón, Sí. no entendí por qué el T0, por qué está corrido de el tiempo de cuando baja el helicóptero, Ah, fíjate que cuando no bajan si... al mismo tiempo. No, o sea, T igual a 0 es el momento en el que empieza a bajar el helicóptero. Eso es T igual a 0. O sea, Ujú. T igual a 0, baja el helicóptero. ¿Está bien? Y en T igual a T0, en otro momento, se dispara el proyectil. Ah, ok, ahí va. ¿Está bien? Entonces, cuando integré el helicóptero, yo decía, a T igual a 0, está en tal lado el helicóptero, se mueve a tal velocidad. Pero cuando integro las ecuaciones del proyectil, lo tengo que referir a T0, no a T igual a 0. A T0, que es el instante, el tiempo en el que se dispara el proyectil. Puede dispararse después de Claro, que empezó o antes de que empezó a bajar el helicóptero, no lo sé. Pero no necesariamente uno empieza a bajar cuando el otro dispara. No es una cosa que sea simultánea. claro, ok, ahí entendí. Gracias. Bien, entonces de esa forma llegan a la posición del proyectil como función del tiempo, que es básicamente la trayectoria de un tiro oblicuo, ¿no? Cuando ustedes tiran algo en un campo gravitatorio, describe una cosa que es de esta forma. O sea, en la dirección perpendicular al campo gravitatorio se mueve con velocidad constante, o sea, es algo lineal en el tiempo, y en la dirección paralela al campo gravitatorio, o sea, la aceleración gravitatoria, está acelerado, entonces aquí con aceleración constante, que está dada por g. Así que es algo cuadrático en el tiempo. De estos tiros de proyectil seguro que en el CBC vieron bastante. Bien, la trayectoria del proyectil, entonces como dije, eh, perdón, esto que está acá es la posición del proyectil como función del tiempo. Esto que está acá es la componente X del proyectil y esto que está acá es la componente Y del proyectil.
y lo que quieren es la trayectoria, que es cómo se relaciona y con X. ¿Está bien? Entonces, de ahí es a lo que yo me refería con usar el tiempo como palanca. Yo sé cómo se relaciona XP con T menos T0, ¿sí? Y cómo se relaciona IP con T menos T0. Entonces, de acá puedo despejar T menos T0 como función de X y reemplazarlo acá adentro y que me quede I de X. Bien, entonces cuando reemplazan en la componente X, esencialmente les queda que T menos T0 es XP sobre B0 por coseno de alfa, o sea, esto lo paso dividiendo, cuando igualo esto a XP. Y una vez que tengo T menos T0 como función de XP, lo meto en I de P y me termina dando algo que es cuadrático en XP. ¿Está bien? Y esta es la ecuación de la trayectoria del proyectil. Fíjense que es una parábola invertida, como esperamos, que tiene un 0 en X igual a 0, que es el punto desde el que se dispara el proyectil, y va a tener otro 0 en un XP positivo, digamos, ¿no? Y eso simplemente lo pueden hacer mirar sacando de acá XP de factor común. Entonces esto lo reescriben como tangente de alfa menos G sobre 2 P0 cuadrado coseno cuadrado de tita por XP. Esto tiene dos ceros. Se anula cuando esto es 0 o cuando esto es 0. Y cuando esto es 0, les termina dando que XP vale esto. Entonces, cuando tienen que graficar la trayectoria, lo que van a ver es que hace una cosa así. Y vuelve a alcanzar el piso en el otro 0, que era lo que calculamos recién. 2B0 cuadrado sobre G por seno de alfa coseno de alfa. Justo en la mitad, como esto es una parábola, esto es algo que es simétrico, justo en la mitad va a alcanzar su altura máxima y eso lo pueden calcular y le termina dando algo así. Ahora, que se crucen estas dos líneas, porque estas son las trayectorias, ¿no? Esta es la trayectoria que hace el proyectil y como función de X, esta es la trayectoria que hace el helicóptero también y como función de X. Fíjense que acá lo que tienen es que el helicóptero está en X constante y lo único que hace es que se mueve en Y. ¿No? Que se crucen estas dos líneas no quiere decir absolutamente nada, porque puede ser, por ejemplo, que en este punto el helicóptero esté a tiempo t igual a 1 hora y el proyectil esté a tiempo t igual a 3 horas. Entonces, los dos pasaron por el mismo punto del espacio, pero a momentos distintos. Entonces, que se crucen no significa que se encuentren las dos cosas. Por eso digo que hay que tener cuidado con... Sí significaría si lo que están dibujando son posiciones. Si están dibujando componentes del vector posición. Pero acá están dibujando trayectorias. Entonces, que se crucen trayectorias no significa que se vayan a chocar las cosas. ¿Ok? Bien. Y lo que pregunta es que ¿para qué valores de B0 se intersectan las trayectorias? Bueno, ¿qué piensan que tendría que pasar para que las dos trayectorias se intersecten? Hay que igualar el tiempo. Em, Fíjate que, perdón, acá el tiempo desapareció, ¿eh? Porque acá lo que tengo son función y como función de X. El tiempo me lo saqué de encima. De hecho, justamente, no sé en cada punto de la trayectoria, no sé ni en qué tiempo está en ese punto de la trayectoria. Hay que igualar las ecuaciones de y. ¿La qué, perdón? Hay que igualar las ecuaciones de y de x De y Y de despejar X. x. Sí. Hay otra cosa que se puede hacer que es incluso mucho más sencilla. Está perfecto lo que decís, ¿eh? Sí, de vuelta, tenés dos funciones, tenés que pedir que sean, sí, que y sea igual a y, eso te va a dar una ecuación para x, despejás x y después de ahí volvés a despejar y. Pero acá lo único que hay que pedir es mucho más sencillo. Lo que hay que decir es que este punto tiene que estar después que este, ¿no? Porque si estuviese antes, estas trayectorias no se chocan. ¿Eh? O sea que la condición, los valores de B0 para los que se intersectan las trayectorias son aquellos que hacen que esto que está acá sea mayor o igual que L. ¿Se ve?
Sí. Bien. Entonces, bueno, cuando le pido que esto sea mayor o igual que L, eso me da, esto ahora lo puedo, perdón, acá no está contestada la pregunta. Acá tengo una condición, lo que tengo que hacer es despejar B0 de esta cota y ver cuáles son los valores de B0 para los cuales se satisface esta desigualdad. Una Pero bueno, cosita otra vez. En este punto, o sea, es la condición solo para que se crucen las trayectorias, pero claro, otra vez no es que se van a estar chocando, no es que va a impactar el proyectil. Claro, no no, es esa condición. no es esa condición. Porque de hecho yo no fijé en qué tiempo se dispara el proyectil. Entonces podría pasar que el tiempo en el que se dispara el proyectil sea acá a 4 años y que el helicóptero haya bajado y yo disparo de acá a 4 años cuando el helicóptero ya no está ni siquiera está en el problema. Claro, o sea, justamente lo que pasa con el cruce de trayectorias, lo que te está diciendo es que los dos van a pasar por un mismo punto del... Es como que los dos pasan por Cabildo y Congreso, pero pero podrían pasar en horarios distintos, entonces no se van a cruzar. Ajá, ok, sí, sí. Bien, ahora pregunta, que si B0 satisface la cota antes... Porque, a ver, otra cosa, que las trayectorias se crucen, sí, no es una condición suficiente para que se encuentren, pero sí es una condición necesaria, ¿no? Si las trayectorias no se cruzan, no se pueden encontrar, porque estarían siempre los dos en lugares del espacio distintos. Entonces no se van a encontrar. Que las trayectorias se crucen, lo que te dicen es que en algún momento, que pueden ser momentos distintos, han estado en un mismo punto. Entonces, para que se crucen, lo que necesitan es que estén además en el mismo tiempo, en ese mismo punto. Ujú, sí, sí. Pero si yo quiero que haya un impacto del proyectil contra el helicóptero, es una condición necesaria que se satisfaga esta cota, que la trayectoria esta pase por la vertical. Si no pasa, no importa a qué hora disparo, nunca voy a poder fijar el tiempo del disparo, ni el ángulo, ni nada, perdón, nunca voy a poder fijar el tiempo del disparo para que le pegue al helicóptero. Por eso dice que si B0 satisface la cota anterior, porque esto es una condición necesaria para que se choquen, pregunta en qué instante debe efectuarse el disparo para que el proyectil impacte sobre el helicóptero. Y este es el motivo por el cual yo dejé T0 y no lo fijé, porque yo no sabía en qué momento se había disparado. Ahora lo que me está pidiendo es cuánto tendría que valer T0 para que el proyectil impacte sobre el helicóptero. O sea, yo ya fijé cuál es la velocidad de salida, cuál es un ángulo y demás. No sé exactamente cuáles son esas cosas, pero lo que sí sé es que son tales que estas dos trayectorias se cruzan. ¿Okay? Entonces ahora lo que me pide es, bueno, ¿a qué tiempo tiene que salir el proyectil de acá para que no solo se crucen, sino que además estén en este mismo punto, en el mismo momento, en el mismo instante? Bien, entonces lo que busco es un T0, ¿no? El tiempo en el que yo efectúe el disparo, tal que cuando la posición del proyectil en X sea L, ¿está bien? La proyección del proyectil en X sea L, o sea que cuando el proyectil esté en algún punto de esta línea, la altura del proyectil sea igual a la del helicóptero. En ese caso, puedo fijar un T0 para que ahora sí, ahora estoy igualando componentes del vector posición. ¿Está bien? Estoy pidiéndole que el X del helicóptero sea igual al X del proyectil y el Y del helicóptero sea igual al Y del proyectil. Bien. Entonces, bueno, cuando hago eso, yo XP lo tengo, IP lo tengo. Esto me determina un sistema de ecuaciones. Es feo. ¿Por qué? Porque fíjense que de este lado, en Y del proyectil, tengo el tiempo referido al tiempo de disparo. Mientras que en el caso del helicóptero, el tiempo está referido al momento en el que empieza a bajar, que es 0. Entonces acá me queda algo que depende de T menos T0, y acá me queda algo que solamente tiene T, y no tiene ningún T0. Entonces, bueno, básicamente, fíjense, acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Una es el tiempo, me lo quiero sacar de encima, porque no me interesa a mí
O sea, estas dos ecuaciones me van a fijar T y me van a fijar T0. El tiempo de acá yo me lo elimino, reemplazando uno en la otra, y después entonces me queda una ecuación para T0 en términos de todos los datos del problema, que me termina diciendo, háganla esta cuenta, yo no la voy a repasar acá, esto es básico, lo que está escrito acá. Lo que quiero que quede claro es cómo llego a las ecuaciones que me determinan el momento en el que sale el disparo. Cuando resuelven estos dos sistemas de ecuaciones, el sistema de ecuaciones lo que van a ver es que T0 les termina quedando esta cosa horrible. Y este es el momento en el que tiene que efectuarse el disparo para que el proyectil le pegue al helicóptero. Háganla esta cuenta y verifiquen que yo no haya metido la pata con nada. Creo que hay varios ejercicios, sí, hay varios ejercicios de choque. Algunos son incluso en una dimensión, uno que tiene una piedra para arriba, y otro que también hace lo mismo, y si se cruzan, si no se cruzan, si una cae antes que la otra. Son todos más o menos del mismo tipo. Y también hay alguno que es un poco más complicado, en el que tenés también casos de choque, pero, por ejemplo, que se están moviendo cosas respecto del viento, que a su vez se mueve respecto a la Tierra. Entonces hay algunos que son tipo combinación de los dos ejercicios que conté hoy. Pero en principio, con todo lo que les expliqué hoy, todo este tipo de ejercicios lo tendrían que poder hacer. Queda un ejercicio por explicar hoy para ver un poco, para jugar un poco con movimientos circulares y ese tipo de cosas, que lo va a contar Gonzalo. La pregunta es si están muy cansados y quieren tomarse un descanso, tipo de media hora, 20 minutos, o si quieren que ya Gonzalo lo cuente y Sí, después yo dejamos. llego a decir lo mismo. Yo prefiero que lo suelte de una. Si ya Ah. terminamos. Sí, continuado, sí. No hay problema. Bueno, listo. Y después hacemos como siempre, nos quedamos para responder consultas o ustedes quédense haciendo ejercicios y nosotros nos quedamos por si hay alguna duda. Ujú, perfecto. Buenísimo. Yo dejo de compartir, Gonzalo, entonces, y te dejo todo a vos. Estás muteado, ¿eh? Ah, perdón. Sí, que lo de enoja. ¿Se ve bien ahí? Más o menos. Yo lo veo perfecto. Sí. Sí, bien. Bueno, vale. Sí, sí. Este es el problema 21. El enunciado dice, un faro que gira con velocidad angular constante omega proyecta su luz sobre una pantalla ubicada en una instancia D, que es esto de acá. Bueno, acá lo llamé, le puse H para no confundir después que aparecen derivadas y cosas así. Así que le puse H chiquita para no confundir. Entonces, básicamente el problema es, acá hay un faro que proyecta una luz sobre una, digamos, una pared acá. Entonces, en cada instante, esto va girando con una velocidad angular constante y el haz de luz se proyecta en esta pantalla. Digamos, pensemos mejor en un láser. Yo tengo un láser acá que lo voy girando siempre a una velocidad angular constante y entonces esto va pegando en la pantalla. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende el problema? Sí, Sí. obvio. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, acá voy a dibujar, por ejemplo, tengo mi láser que llega hasta acá a la pantalla y tengo un puntito acá. Entonces, lo que yo voy a ir viendo es este ángulo que forma el haz de luz con la vertical esta. Entonces, para describir esta distancia, voy a tomar un eje acá, que parte del punto este P, y que llega hasta acá, que lo voy a llamar X. Esta distancia. Entonces, bueno, a medida que pasa el tiempo, esto va a ir girando,
y la posición en X va a ir cambiando. Entonces, bueno, ustedes vieron, ¿no? Ya movimiento circular, un poco, algo de eso, igual no vamos a usar mucho. ¿En la teórica lo vieron? Sí, nos dejaron Sí, sí. Sí, un par de ya voy. cosas. Dale. Bueno, igual, bueno, acá simplemente lo único que vamos a usar es que acá me dicen que mi láser va girando con una velocidad constante. Entonces, lo que yo sé es que yo sé cómo es la forma en que va cambiando este ángulo phi. Entonces, yo sé que la derivada de phi respecto al tiempo es este omega, que es una constante, y esto también yo podría decir que es phi punto. Bueno, entonces, lo primero que me pide el ejercicio, en el ítem A, me dice que encuentre la velocidad lineal del punto luminoso sobre la pantalla en función de datos y de X. Así que, o sea, medio que se imaginan, ¿no? Que esto va a ir, este punto a medida que voy girando el láser, se va a ir moviendo. Entonces, primero les pregunto algo. Si esto se mueve a velocidad angular constante, así, el punto sobre la pantalla, ¿lo veo a velocidad constante? A medida que esto va girando. Y supongo que sí, si el giro es constante, la velocidad también, ¿no? Claro, o sea, mira, imagínate, yo tengo el láser acá, punto primero a punto derecho. Entonces, me muevo un poquito y está por ahí, digamos, el láser. Pero si yo estoy en una situación, ya avancé bastante. Si acá me muevo un poquito, da como la sensación de que cada vez se mueve más, si muevo un poquito, ¿no? Ah, claro, ya entendí, ya entendí. Claro. A simple En un vista no caso, se va a ver así como... claro, claro. Si yo me fuera a ángulos bastante grandes, me muevo un poco y es como que recorre un montón de distancia. En cambio, cuando está acá cerca, como que me muevo un cachito y se mueve un cachito. En el caso límite sería que yo me voy acá a un ángulo de 90 grados, o casi 90 grados, y me estaría yendo como al infinito, hasta que en un momento abre un poco más el ángulo hasta los 90 grados, y deja de tocar la pared directamente. O sea, mi problema estaría comprendido entre 90 y menos 90, y ya a partir de ahí no le pego a la pared. Pero sí, la idea es que la velocidad no va a ser constante. Entonces, bueno, yo sé cómo se mueve el ángulo y quiero saber cómo se mueve el punto en la pared. Entonces, ¿cómo puedo relacionar esta distancia X con el ángulo phi? Bueno, notando que acá se forma como un triángulo rectángulo. ¿Cómo podría ser una forma? ¿Alguna idea? Yo diría que con el crecimiento del cateto opuesto al ángulo, ¿no? Tipo, va a ir creciendo y va a ir como aumentando. Claro. O sea, No puedo sabría usar cómo explicarlo en términos tipo... puedo usar trigonometría, ¿no? Para relacionar el Exacto. ángulo con la distancia. Eh, bueno, en principio podría usar cualquiera, podría usar seno, coseno, porque esto lo conozco y esto lo conozco. Eh, pero como, bueno, y la hipotenusa también la podría conocer haciendo Pitágoras, pero como ya directamente me dan este lado y este otro lado, puedo usar la tangente y relacionar el adyacente con el opuesto. Entonces la tangente de phi, por ejemplo, es el opuesto que es x sobre el adyacente que yo lo llamé h. Entonces, bueno, pude relacionar x con phi. Y si yo quiero encontrar la velocidad del punto, recordemos que x es la distancia, la coordenada del punto. Si yo quiero la velocidad, ¿qué hago?
Derivarlo era o algo así. Claro. Derivo, tengo mi x, que va a variar con el tiempo, y entonces, si yo quiero la velocidad, lo derivo, o sea, esto es la velocidad, y esto básicamente es lo que me pide el ítem. Entonces, puedo venir acá directamente, y por ejemplo, bueno, puedo despejar x es h tangente de phi, entonces, si derivo esto, me queda x punto de este lado, y de otro lado me queda, bueno, h es una constante, y tengo que derivar respecto al tiempo tangente de phi. Y acá pasa algo que, como pasaba ayer en un ejercicio que hizo Diego, acá tenemos una derivada respecto al tiempo, pero de otra coordenada que es phi, pero phi también es una función del tiempo, porque, bueno, dijimos que esto va variando con esta tasa de crecimiento que es omega. Entonces, si yo, por ejemplo, integro esta ecuación, veo que, está acá, veo que phi, integrando esto, es omega por t. Es decir, phi es una función de t. Entonces, puedo usar regla de la cadena. Bueno, el h está acá. Entonces, puedo usar regla de la cadena. Entonces, derivo primero la tangente de phi respecto de phi, y después derivo phi respecto al tiempo. También la otra forma de verlo es que así a mano divido y multiplico por un de phi, los hago aparecer. Entonces, bueno, es otra forma de ver regla de la cadena. Entonces, la derivada de la tangente, esto también había aparecido en otro ejercicio, lo puedo escribir como 1 sobre coseno cuadrado de phi, o también es 1 más tangente de phi cuadrado, pero vimos que es lo mismo. Y después esto es phi punto, que era omega. Entonces, metiendo todo eso que teníamos ahí, x punto de t es la velocidad, y es h por omega sobre coseno cuadrado de phi. Hasta acá todo bien. ¿Alguien se quedó a un punto en el medio? Hasta Eh, ahí sí. son las derivadas parciales, ¿no? Ok. Me pierdo con el tema de Sí. notación. No, o sea, la cosa Derivada es que normal. sí, son derivadas de toda la vida. La cosa es que si yo derivo, yo tenía una derivada respecto al tiempo de una función que era de phi, pero que a la vez phi era una función de t. Entonces, si yo quiero derivar una función que es una composición de funciones, tengo que usar regla de la cadena. Entonces, primero tengo que Sí, sí, derivar. está, perdón. ¿Sí? Era tipo por el Bueno. tema notación nada más que me No, quedé sí, ahí. sí. No, está bien, está bien. Sí, el puntito indica la derivada respecto al tiempo, pero es una derivada total. Bien, bueno, sí, esto no importa. Bueno, entonces de acá obtuvimos la velocidad lineal del punto. Pero todavía falta un poco porque me piden en función de datos y en función de x. Y yo todavía lo tengo escrito con phi. Pero por ejemplo acá ya vemos que por ejemplo si mi phi llega a 90 grados, o sea, si queda el láser horizontal, o si estoy muy cerca de estar horizontal,
eso sería 90 grados, que es pi sobre 2, y el coseno en pi sobre 2 se anula. Entonces vemos que llegando a ese ángulo, la velocidad se hace infinito, porque esto va tendiendo a cero. Entonces, nada, como tiene sentido por esto de que en ese punto como que hay una transición entre que yo me muevo un poquito y recorro un montón de distancia, y después llegando a ese ángulo me muevo un cachito más y ya directamente diverge porque no aparece en la pared, porque se pasa de ser dos rectas perpendiculares a ser paralelas. Bueno, entonces todavía falta un poquito más porque acá tengo un coseno, pero eso es fácil porque el coseno lo puedo sacar por trigonometría y sacar en términos de los datos. Entonces puedo usar que el coseno es el adyacente sobre hipotenusa. Entonces coseno de phi es el adyacente, que es h, y la hipotenusa, que la saco por Pitágoras, sería este cuadrado más este cuadrado, x cuadrado más h cuadrado. Entonces ahora puedo meter esto acá adentro y me queda, bueno, esto está dividiendo, entonces me queda un h cuadrado abajo que se cancela con este de arriba, y me queda esto adentro en numerador. Entonces me queda omega, claro, acá h cuadrado abajo, con el de arriba se cancela 1, entonces me queda omega sobre h, x cuadrado más h cuadrado. Y esta sería la velocidad lineal del punto. Que vemos que tiene unidades de velocidad, porque esto es longitud cuadrado sobre longitud. Entonces tengo longitud y la frecuencia esta, que es 1 sobre segundo, entonces está todo en metros sobre segundo. Bueno, ¿está ahí bien? Sí, sí. Se entendió. Pues, Por mi parte se entendió. Sí, sí. dale, genial. Una pregunta, tipo, Sí. ¿le podrías tomar foto al ejercicio y de repente que lo suban junto Ah, con el PDF? sí, sí, Pues sí, está bueno dale. como Después le paso a Diego o lo subo, no sé. Me Vale, grabo. gracias. ¿Podrías bajar un poquito más la hoja? Así le tomo un screenshot. Por- Ah, ahí. Sí, listo. Gracias. A ver. Creo que también puedo hacer un poco de zoom, pero no sé si... No creo que es demasiado. Bueno. Bueno, vimos eso. Y ahora el ítem B me dice que hay un observador situado a una distancia D de la pantalla y quiero ver cuál es la velocidad angular que percibe ese observador. Voy a hacer el dibujito de vuelta. Yo ahora tenía el faro, acá, la pared, y mi láser, que tiene un ángulo phi. Y ahora, bueno, esto está a una instancia h. Y ahora me dice que hay un chabón acá parado y está viendo el mismo punto. Está viendo este punto acá, que está a una distancia d. Entonces, básicamente yo estoy acá girando el láser y lo que me pide ahora, bueno, esto forma un ángulo distinto, que lo voy a llamar θ. Entonces, básicamente lo que me pide es, si yo voy girando el láser acá y este tipo está mirando el láser, sería cuál es la velocidad angular que tiene que
que mover su cabeza para ir viendo el láser, digamos. O sea, viendo el láser cómo tiene que ir girando para verlo de frente. Entonces, esto es muy parecido, porque nuevamente, bueno, acá tengo la distancia de esta X. Nuevamente puedo usar trigonometría, en vez de con el triángulo este que se me formaba antes, ahora lo puedo hacer con este triángulo chiquito de acá, y puedo usar la tangente, que va a ser el opuesto sobre el adyacente, que ahora está de grande. Y acá, bueno, lo mismo. Puedo derivar de ambos lados respecto al tiempo. Entonces, derivo la derivada de la tangente de θ respecto al tiempo. Y acá cuando derivo, la de esta es una constante y me queda x punto. Entonces acá de vuelta, esto es la derivada de la tangente respecto a θ por la derivada de θ respecto al tiempo. Como ya lo hicimos antes, directamente escribo eso. La derivada de la tangente que va a 1 sobre el coseno cuadrado de θ. Y la derivada de θ respecto al tiempo, como antes, que acá me parecía omega, esto va a ser θ punto, que es la velocidad angular que me pide el problema. Y esto va a ser igual a x punto sobre d. Entonces, acá, ahora yo sé quién es x punto, porque es lo que calculé antes. Esta es la velocidad, que bueno, esto también es x punto. Y por otro lado, me aparece de vuelta un coseno, que yo sé cómo relacionar de vuelta como hice antes, pero ahora en vez de con un h, con un d. Yo tengo el coseno de θ es el adyacente, que es d, en este caso, y la hipotenusa, que va a ser la raíz de d cuadrado más x cuadrado. Entonces, bueno, acá hice un enchastre. Entonces yo tengo, acá tengo θ punto, entonces yo quiero despejar θ punto. Entonces, primero despejo θ punto. Θ punto es x punto sobre d por coseno cuadrado de θ. Y ahora, reemplazando x punto, que era esto que teníamos antes, omega sobre h, x cuadrado más h cuadrado. Omega sobre h, x cuadrado más h cuadrado. Esto sobre d. Y el coseno es d. El coseno está al cuadrado, así que es d cuadrado sobre d cuadrado más x cuadrado. Bueno, acá se me da una d, está acá. Y me termina quedando omega d sobre h, x cuadrado más h cuadrado sobre x cuadrado más d cuadrado. Esto es la velocidad angular del observador que ve el puntito luminoso. Lo hice un poco rápido porque era una cuenta muy parecida. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, para corroborar un poco el resultado, si por ejemplo, si d fuera h, si fuera la misma distancia, acá se me cancela el d con el h, y estos dos factores serían lo mismo, y me termina quedando que omega punto sería omega, θ punto sería omega, que estaría en el mismo punto que el faro, y
bueno, en cualquier otro, desde cualquier otro punto la velocidad angular percibida va a ser distinta. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Ok, Sí, sí. bueno. Y después, el último punto del problema dice, ¿cómo debería ser la velocidad angular del faro para que el punto luminoso se mueva con velocidad constante? Que eso es lo que decía antes en este problema. Primero teníamos que la velocidad angular del faro era constante, pero eso daba origen a una velocidad lineal proyectada en la pared que no era constante. Entonces ahora me dice, yo quiero que sea constante en la pared, la velocidad lineal, y cómo puedo hacer, o sea, cómo tengo que girar el faro para que pase eso. Entonces, eso es sencillo, porque yo tengo, por ejemplo, tengo esta ecuación que me relaciona la velocidad con el ángulo phi y con la velocidad angular. Entonces, voy a escribir esto de vuelta. Yo tengo B era H omega sobre coseno cuadrado de phi. Esto es lo que había llegado antes. Entonces, lo que pasaba antes era que yo iba variando el ángulo y mi velocidad iba cambiando. Pero yo ahora quiero fijar esto y que esta velocidad esto sea constante. ¿Sí? O sea, yo fijo que mi x punto de t sea una velocidad constante. Entonces, acá básicamente lo que me estaba pidiendo es cómo tiene que ser la velocidad angular. O sea, cómo tiene que ser omega para que pase esto. Entonces, de acá puedo despejar omega, es b, por coseno cuadrado de phi sobre h. Y, bueno, básicamente eso sería el resultado, que si mi velocidad angular varía como el coseno cuadrado de phi, voy a obtener una velocidad constante. Entonces, recordando que esto, omega es phi punto, yo podría integrar esta ecuación. O sea, tengo la idea phi respecto al tiempo es el coseno cuadrado de phi y constantes. Entonces yo podría integrar esto y obtener cuál es la ecuación para phi. Pero simplemente igual el problema pedía esto, cómo tenía que ser la velocidad para que la proyección en la pared sea velocidad constante. Bueno, básicamente eso. No sé, Diego, si querés agregar algo. No, me parece que está muy bien. Bueno, si a alguno le quedó una pregunta del ejercicio o capaz de algo que usamos, los escucho. Una cosita con respecto a esta última parte. Entonces, Sí, si lo comparo con la primera parte, tenía que o sea, bueno, omega es constante y la lineal es variable. Y acá estoy invirtiendo, o sea, claro, llegué a esta condición con esta condición, invierto eso, ahora claro, ahora me queda variable omega y me queda la lineal me queda constante. claro. Es que en realidad, o sea, nosotros relacionamos geométricamente las variables y llegamos a esta relación, pero acá, o sea, yo no forcé nada.
Claro, Eh, sí, salía de la condición, claro, de lo inicial que, sí, de los datos, lo que era, claro, lo que era claro, conocido. claro, acá me decía que omega era constante, pero bueno, lo que me decía es cómo tendría que ser ahora si quisiera que esta velocidad sea constante. Ujú, sí, Entonces, ahí. nada, imponiendo eso, me sale que no podría ser que esto sea constante, sino que tiene Claro, que sí, ir cambiando. sí, tiene que ser variable, sí, ahí. Sí, después esto lo subo o algo, así lo tienen. Bueno, gracias, Dale, Gonzalo. gracias. Tengo un comentario. Bueno, ya con esto entonces podrían hacer toda la guía de cinemática. Hay un problema que me parece que nos corta mucho y que por ahí es como que se puede empezar a complicar. Entonces les diría que lo hagan de manera optativa si les entretiene hacerlo, que es el 20, que es sobre agujas. Está bueno para poder jugar un poco con este tipo de cosas de velocidades angulares, pero vamos a ver un montón de ejemplos así después, así que eso háganlo si quieren. Tiene que ver con un reloj y pregunta, por ejemplo, cuándo es que se cruzan las agujas, si hay un momento, un instante del tiempo en el que se cruzan las tres agujas o no. Bueno, si lo quieren hacer, háganlo, pero lo dejo como optativo para que no se dispersen mucho y que hagan otros ejercicios que me parecen mucho más útiles. Una cosa que le quería dos cosas le quiero preguntar. Una es, ¿hasta dónde llegó Gustavo hoy en la teórica? Creo que está líquidos. No recuerdo el nombre bien. Tipo, estábamos viendo presión, Claro, no, empuje llegamos y a ver, preguntas. perdón, la parte de fuerza de rozamiento y entonces dio también incluso el caso con, bueno, de sólidos moviéndose en líquido, que ahora no recuerdo el nombre que le daba pero hasta esa parte llegamos. Ok. Y sogas, poleas y ese tipo de cosas, ¿se explicó? Ah, la parte de dinámicas, sí, ya arrancó, nos dio unos ejemplos. Bien. Y otra pregunta, ¿más o menos a qué hora termina, Gustavo, la clase? 2:30, Y media. 12:40. Por ahí. Bien. Claro, o sea, hoy terminó un poquito antes, pero las otras veces ha terminado y cuarto, las otras clases. Menos cuarto, menos cuarto. Menos cuarto. Ok. No, yo para no complicarles la vida a ustedes y darles tiempo de almuerzo, y en todo caso, que durante ese tiempo el que quiera consultar, que consulte, y el que quiera almorzar, que almuercen. Claro, 12:40. Mi pregunta es si quieren empezar las prácticas un poco más tarde. Porque, digamos, un porcentaje grande de la práctica tendría que estar dedicado a responder consultas, que yo entiendo que por ahora hay pocas, porque recién están empezando con las guías, pero me imagino que ya la clase que viene me van a empezar a hacer preguntas, porque además al día siguiente van a entregar ejercicios. Entonces, por ahí, una opción es empezar la práctica, o sea, contada por nosotros un poco más tarde, y que entonces, en ese tiempo el que tiene ganas de almorzar, para que almuerce tranquilo, porque si no me imagino que es una tortura para ustedes almorzar en 30 minutos. Por eso es una pregunta en realidad. ¿Quisieran empezar la práctica un poco después, tipo 1:30, una cosa así? ¿Eso les serviría? ¿Quisieran un poco después todavía? Podemos empezar a las 2 también si quieren. Igual nosotros nos conectamos a la 1 para responder consultas. Yo Eso tengo es, problema. Por mí bien. Yo diría, sí, 1:30. Sí, o sea, si lo vas a empezar más tarde, sí, a esa hora me parece bien a mí. 1:30 le cierra. Listo. Entonces hagamos así. Nos conectamos a la 1, el que tiene consultas, consulta. Empezamos la clase 1:30 y después dejamos el final de la clase para más consultas. Bien, listo. No, solo para fijar detalles. Bueno, hoy lamentablemente no pude grabar la clase, así que no sé, voy a tener que resolver esto de alguna manera, este, como para yo ser el host y pueda grabar. Igual voy a subir a la página lo que. Yo ya subí a la página las notas mías y ahora voy a subir las que acaba de escribir Gonzalo. Y bueno, nosotros nos quedamos acá por si hay consultas. Pónganse a hacer la guía de cinemática, les recomiendo ahora por si tienen alguna duda, porque hay poco espacio para
Si no van a tener que consultar toda la clase que viene, y ya la clase que viene nosotros tenemos que empezar dinámica. Yo quería hacer una preguntita más en cuanto a la presentación. Hay un formato, o sea, se los mandamos en, o sea, capturas y PDF, o Mira, el formato que quieran ustedes, o sea, si quieren lo pueden escanear, hay una aplicación que se llama CamScan en el teléfono que te lo escanea, igual es lo que tengo yo, lo que hice yo con lo que hago yo con las claro, prácticas. sí. Puedes hacer eso, puedes mandarme fotos, lo único que yo pido es que sean un solo archivo y que estén ordenadas, porque a mí si no lo que me pasaba el año pasado es que me mandaban 20 fotos y yo no sabía cuál era la 1, cuál era la 3, cuál era la 7. Entonces, si están ordenadas, y además los ejercicios en hojas separadas, mejor. O sea, como bien separados los ejercicios, porque vamos a estar corrigiendo, cada uno de nosotros va a corregir un ejercicio distinto. Así que, Sí, o sea, ese sería el único formato. Y lo único que les pido también es que sean súper claros con la letra y muy enfáticos en la justificación de por qué hacen cada cosa. Porque más allá de que si está bien o no el problema, a mí personalmente lo que más me importa es darme cuenta que ustedes están entendiendo la lógica que siguen y por qué es que están haciendo las cuentas que se hacen para llegar a ese resultado. Después en el medio obviamente pueden haber errores de número, de reemplazo de número, pueden haber errores de cómputo y demás, pero lo que quiero es que quede clara y bien detallado cada paso. O sea, yo de acá paso acá porque tal cosa y de acá paso acá porque tal otra. Eso me gustaría que quede escrito y que esté bien claro. Eso a nosotros nos soluciona la vida a la hora de corregir. Sí, perfecto, sí. Perdón, una pregunta. ¿Por dónde es que hay que mandar los ejercicios? A mi mail, manden los ejercicios a los mails de los 3 ayudantes. Ok. Al mío y al de los chicos. Perfecto. Gracias. ¿Tenemos que entregarlos tipo como un solo grupo o cada integrante del grupo manda No, todos como los ejercicios? un solo mail por grupo. Ok. Necesitan uno que lo escriba y que los mande. Listo. Próxima clase. Sí, no sé, no entiendo cómo que Alex terminó siendo el host. No sé cómo se da la dinámica en el Zoom. No sé si cuando se fue Gustavo, Zoom asigna el host de manera sí, aleatoria. creo que ponen a cualquiera. Claro, es que el profe se fue y se lo iba a dejar uno de los chicos con el que estaba hablando y Sí. se lo dejó a otro sin querer. Y después ese chico en ese momento no sé, Sí. no estaba ahí. Pasó. Claro, me parece que lo que tendría que hacer Gustavo es irse y dar de baja la clase, y entonces todos se caen. En todo caso, yo la reinicio a la 1. Yo le iba a decir eso, pero tipo lo hizo todo tan rápido Y que... claro, y justo tocó y ya quedó el otro chico, Alex. Sí, está bien. Bueno, sí es una pena porque no se pudo grabar la clase. Todavía estoy esperando autorización para que me dejen subir los archivos a la nube del departamento de física y de ahí ya me los levantan y lo ponen en YouTube. Así que las 2 primeras clases deberían estar subidas en breve, los próximos días. Discord, hablen por ahí que está piola. ¿Qué es Discord? Perdón, disculpen, yo soy una persona muy mayor. Es un pseudo Skype que se había diseñado originalmente tipo para jueguitos y comunidades. Y ahora es como que super mainstream y la Ajá. gente lo usa para todo tipo. En Está cuestiones bueno de porque, consultas y comunicarse y eso. onda, no sé, por ejemplo, el cuatrimestre pasado nos juntábamos a estudiar por ahí con los compañeros y nada, íbamos compartiendo pantalla, etcétera. Onda, y podés hablar con la otra persona tranquilamente, y pueden ser muchos. Está bueno. Claro. Y para que no lo sepa, también hay un servidor que es de exactas. Y hay distintos canales por materias. Capaz de Y ahí alguna. está para jugar, tipo. Ahí no. Hay de todo. Bendito sea Discord, muchachos. De paso les consulto. También es para datos esta materia, ¿no? ¿Hay alguno de datos? Sí, yo estoy para datos. O sea, es optativa. Nos dan a escoger como una introducción a ciencias naturales y tenemos biología,
química y esta física para químicos. Ah, Entonces, nada, yo preferí física porque me gusta física. y, ok, Tipo, datos es también, la tercera parte de datos es como enteramente optativa y estoy entre inteligencia artificial o meterle full física a las optativas y hacer como una pseudo especialización en física, no sé. pero recién arrancó la carrera esa, ¿no? De datos. Sí, o sea, este año Estás como que empezando. la, la oficializan, por así decirlo. Tipo, Ah, nosotros no podemos inscribirnos todavía, tenemos que hacerlo ahora, cuando se abran las inscripciones, y es que nos empieza a contar. Pero nos adelantaron los programas y todo, y tipo, podíamos ir adelantando las materias y eso. claro. Claro, capaz que te reconocen de otras carreras también. ¿Qué Sí, te iba a ponte, decir? yo estudio computación también, y la estadística que yo veo en computación me la reconocen como la misma que iba a ver en datos, por ejemplo. O hay convalidaciones de todo tipo y eso ya hecho. Y para los que estudian química, ¿esta es una materia en qué instancia de la carrera se cursa? ¿Es una de las primeras? No, está como en el tercer, cuarto cuatrimestre de la carrera. Tercer, Más o menos. cuarto cuatrimestre. Ok. Sí, Tenés que hacer después, primero análisis matemático. sí, análisis uno, Idealmente análisis es el 2. tercero. Ok. Bien. O sea que más o menos están todos en esa instancia de la carrera. Más o menos. Ponele. Bien. Bueno, no, yo para saber en qué andan. Bueno, chicos, si tienen consultas de la guía o se quieren poner a hacer ahora la guía, yo me quedo para responder cualquier duda que haya. Y si no, nos vemos el martes a la 1:30. Y en ese caso, que tengan un buen fin de semana. Dale, nos vemos, suerte. Bueno, sí, Chao, ya arranco con ejercicio. Saludos. Hasta luego. Gracias. chao. Chao, buen fin de. Chao, Santiago. Ahí soy host. Así, ahí.